Vale, ya por último, el punto 7, que espero realmente que sea de gran bendición, porque vamos a ver que todas estas personas que están sufriendo mucho y necesitan no solo palabra de vida, sino necesitan la salvación. Esto es parte de la salvación que Dios nos quiere llevar. Entonces el plan de Dios se hará y glorificará sus instrumentos. Y esos instrumentos hablamos de nosotros, los que pasamos por gran tribulación, pero también aquellas personas que están pensando en no sirvo para nada, no tengo propósito, no tengo futuro y están buscando la forma de desvivirse o pensando en que es la mejor la mejor opción. Y no señores, porque el plan de Dios se hará y glorificará sus instrumentos. Y tú puedes ser quizá un instrumento humilde, pero que Dios ya tiene en su plan para ser grande, para ser glorificado. Así que vengamos a ver que también dentro de este plan que Dios hará con su Salvador, el plan de Dios implica cuidar la salvación, y el plan de Dios va a llevar a sus instrumentos a ser su mejor momento. Ok, entonces también necesitamos que el plan de Dios trabajar sus instrumentos, y en el plan de Dios trabajar las áreas de sus instrumentos. Entonces vamos a leer Lucas 2:7, dice: y dio a luz su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Primero que nada, cada palabra está acomodada de forma intencional por Dios, así que está ahí por alguna razón. Cada palabra es bien importante y de ahí por algo y para algo. Entonces lo primero que vemos aquí es que dio a luz al primogénito. Esta palabra de primogénito viene aquí del griego, pero muy posible la información obtenida viene del hebreo, y esta es una de las pocas palabras que implican lo mismo en los dos idiomas. Entonces, no solo significa primer nacido, sino implica un significado bien profundo, donde implica preeminencia, supremacía y liderazgo. Este nacimiento físico fue obra del Espíritu Santo, no hay que olvidar eso, sin el uso de semilla del hombre, en la cual lleva la genética de pecado. Y en este nacimiento de Jesús, el Salvador, Él es el Hijo de Dios, teniendo la genética humana, pero sin pecado. Así que también, por lo tanto, tiene la genética divina, o en este tiempo cuando nació, que es la imagen de Dios. Por eso muchos versículos dicen que Él es la viva imagen de Dios. Y aquí empieza el cumplimiento máximo del plan de Dios y el nacimiento de tu salvación, quien a la vez es tu salvación de la gran tribulación. Esto es parte doctrinal y aún no aplicaremos la parte devocional ni tocaremos todo esto de forma profética mesiánica. Solo diremos que lo que escrito de Jesús aquí, que pues es el Mesías elegido, aquí se empieza a cumplir todo eso que se dijo en profecía de él. Aquí comienza, ¿vale? Enseguida dice que lo envolvió en pañales. Físicamente era un bebé que, aún siendo hijo de Dios, era un bebé humano que necesitaba cuidado. Los pañales no eran como los ya son ahora, que traen hasta plástico y material absorbente, pero sí cumplían con la misma función. Realmente eran tiras de tela de lano de lino que envolvían primeramente como un taparrabo para, obviamente, que absorción de líquidos, otros desechos, y también estas telas implican no solamente pañales, también se puede ver como tiras de tela para fajar al niño de una forma también que lo abrigara a un recién nacido, como la ropita cuando un bebé nace que le ponen para protegerlo de temperaturas,
pues que un recién nacido no está acostumbrado, ¿verdad? Y sujeta también para evitar que se rasguñe. Entonces tiene varios usos, pero al final de cuentas es el cuidado. Es el cuidado. Y todavía no vemos el punto de desmentir otra parte en la historia de nuestra tradición con lo que realmente pasó. Pero antes de eso, antes de llegar ahí, vamos a ver otras cositas aquí en este mismo punto. Hebreos 2.3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Es bien importante atender la salvación. Aquí están haciendo, por eso trae eso que le están dando el cuidado, un cuidado de reyes, ¿no? Así con toda precaución, dándole la parte de valor más importante, como siempre se le da el cuidado a todo niño, que es ahora sí que el primogénito, hablando del primer hijo nacido o hija nacida, no importa. Cuando tenemos una pareja y nace un bebé, pues es el con más miedo, hacen todo y le dan un cuidado, pero bastante, sí, no, es bastante cautela, bastante que se ponen a informarse, que se ponen a hacer y todo lo que hacen es hasta bien exagerado. El chiste es cuidarlo, pero su cuidado sí es con mucho temor, con mucho temblor, para que todo este niño pueda nacer bien y sea con vida. Y cada cosa, como papás primerizos, siempre tienen mucho miedo, entonces el cuidado al primero es mucho mayor. Ya cuando agarras experiencia le vas bajando, pero al primero se le cuida bastante. Y de eso se trata este punto aquí, donde se le está dando un cuidado muy debido a un bebé recién nacido, pero así es como realmente nosotros debemos de cuidar nuestra salvación, que aquí no está completamente derramado todo lo que Dios está para bendecirlos, pero de forma representativa, pues lo va a hacer enseguida. Y con todo esto, no podemos dejar de repetir: necesitamos cumplir el plan de Dios, porque se va a hacer y glorificará a sus instrumentos. Por eso el plan de Dios se hará con su salvación o Salvador, que es Jesús, y el plan de Dios implica el cuidar la salvación. Entonces esa es nuestra parte, la va a hacer con Jesús y tenemos que tener mucho cuidado en todo ello. Y pasamos a la siguiente sección. Lo colocaron en un pesebre. Aquí está bien chistoso porque aquí en México y en parte de Latinoamérica hacen que ahora sí que todo un nacimiento, ¿no? Entonces ponen al niño con solo pañales, no lo ponen con cobertura, y luego hasta hay gente que lo pone como, hace un tipo de especie de césped, pero nevado, y lo ponen en el pino al lado nevado, y dices, si ves bien, están haciendo que Jesús era humilde, que Jesús era todo pobre, que no tenían ropa para él. Y pues no es verdad. Y luego sale que lo ponen en maderas, en un pesebre. Y pues no, o sea, no, señores, o sea, vamos a tener un poco de lógica. Poco creen que María no tenía, o sea, María bien tapada y con mucho velo, y así son los monitos. Y con este José bien abrigado y todo, y el niño ahí todo encuadrado con puro pañal, o sea. Están bien, simplemente verlo es o sea, no estoy en contra de eso, pero sí es contradictorio. Lo que están haciendo en su mismo, o sea, no tiene lógica realmente. Y mucha gente sí le pone sí, hay mucha comercio, le ponen su vestidito y todo. Y pues está bien, ¿no? Cada quien sus costumbres hay que respetar. Pero muchas veces lo podemos ver que está ahí como que simplemente lo que estamos haciendo para poner este nacimiento, pues está contradictorio. ¿Por qué? Porque se está basando en una novela y no es así, todo es pura mentira. No llegó y dio a luz, ya lo vimos, es mentira.
Llegó, estuvo varios días, no estuvieron ni en una cueva, no estuvieron en una, dice que estaban en como, como unos establos, lo ponen en unos establos, ni siquiera había en esta zona establos así como son ahora. Realmente, ¿qué pasa? Y lo vamos a ver, vamos a verlo. Pesebre significa pues, comedero de animales, que eran cajas de madera, piedra, así formadas para colocar ahí el alimento de los animales. Y las cunas de aquel tiempo, realmente en esta zona, que era de pobres, casi no se usaban. En esta área, pues casi no existían. La gente más acaudalada tenía canastas tejidas de lino o mimbre y canastas de madera, lo que en este tiempo nosotros llamamos como los Moisés. Pero lo común es que dormían en colchonetas al lado de sus padres. Esto es normal en la mayoría de gente, gente media, gente de bajos recursos. Y obviamente la que no tenía nada de recursos, pues obviamente mucho más. Y cuando hacía frío, pues mucho más. Los ponían al lado de los padres, la mamá lo abrazaba con cuidado y todo, porque pues obviamente es algo de cuidado. Entonces va la pregunta del millón. Pero sabiendo que José, quien se le apareció un ángel, explicando lo que el embarazo es obra del Espíritu, que el hijo que está ahí es el Hijo de Dios, que es el Mesías prometido, viene de la línea real de David, que pues José también venía de esa línea, aunque ya no era rey, sino un carpintero, estaba y que está en la panza de su esposa, que amaba, que al nacer, van a creer ustedes que él dejaría siendo carpintero, que lo metieran en un pesebre de comida de animales a un recién nacido tan importante, así como estaba. Ah, mira, ahí están las maderas, ahí métele, aunque tenga comida y todo, ahí ponlo a la brava. Obvio no, por supuesto que no, ningún padre, ni un mal padre ni madre lo haría, mucho menos permitió eso. José, como dije, tenían días ahí, hubo una preparación que ya vimos en puntos anteriores. Siendo carpintero, lo más probable es que hizo pues una especie de Moisés con los materiales del pesebre, agarró la caja, le dio forma, posiblemente hasta la talló, incluso la ha forrado y todo, porque es lo que tenían a la mano, usando algo de uso vil, humilde y sencillo. Lo transformó en una cuna de la realeza, porque solamente la realeza sí tenía las cunas talladas en madera y sí de la mejor calidad, incluso algunas con detalles en oro y obviamente pues forradas con algunas telas. Entonces, llevando todo esto de instrumentos de uso vil a un nivel de uso glorioso. Y esta es la doctrina bien importante, o sea, lo que acabo de mencionar. Pero aún no pasaremos a la aplicación devocional completa. Vamos a la siguiente sección. Pasamos es la última sección de este punto donde dice no había lugar en el mesón. Esto también es bien importante para desmentir lo que están diciendo, que dormía en cueva, que era una cueva o que era un establo, que están a la intemperie. Pues no, que esto viene de ahora sí que de una novela de un autor incrédulo o agnóstico, no recuerdo. Perdí esa información, después la busco. Pero el punto es que, ¿de dónde viene la palabra mesón? Primero que nada, no existía el mesón como tal. O sea, no existían hoteles, no existían moteles, no existían, como vemos en las películas bien antiguas de caballeros, donde llegan a un mesón y prácticamente es donde dan comida y arriba hay muchos cuadros donde pueden la gente hospedarse. Esto no existía, es un pueblito, es un ranchito. La mayoría de ranchitos y pueblitos no existe nada. Y si te vas aquí en México, hay muchas áreas donde podemos ver cosas parecidas, no iguales, parecidas aún en este tiempo. Porque simplemente la palabra mesón, esto viene de la palabra pandocaya, que se refiere a un lugar de alojamiento sencillo o albergue para viajeros y animales. Pues prácticamente
no es una posada de lujo. Y de la palabra griega también se puede traducir de kataluma, que es un lugar para desatar, o sea, los animales y alojarse. Entonces, pues nada que ver a la historia, donde no encontraron dónde quedarse y se quedaron hacia la intemperie. No, esto es mentira. O sea, vamos a entender bien dónde se quedaron. Acuérdense que hubo un censo, mucha gente salió de todos lados donde estaba para llegar a su tierra, de su parentela, de sus líneas, de sus padres. Entonces, pues mucha gente venía y se quedó, no había espacio para quedarse en el cuarto de hospedaje. Entonces vamos a aterrizar entendiendo la cultura, que estas casas, las más pobres, eran casas de una sola habitación, donde en la entrada tenían para amarrar animales y pues ahí a veces estaba ahora sí que el pesebre o la caja de alimentos de los animales, y más enseguida estaba la cocina y al fondo estaba una colchoneta donde todos dormían. Un solo cuarto grande y prácticamente esas eran las casas de antes y todo se hacía ahí mismo. Y ahí mismo en la colchoneta dormían. La gente que tenía más dinero tenía dos, ahora sí que habitaciones donde en la primera tenían la cocina, tenían esta zona de amarrar los animales y al fondo esa colchoneta donde comían, era como el comedor. Y aparte tenían otra habitación donde dormían ellos o muchas veces la prestaban para los viajeros. Porque acuérdense que esta cultura es muy dada a hospedar personas. Entonces vean a alguien y aquí hay lugar y les dejaban una habitación que muchas veces estaba independiente o ahí mismo pegada a la habitación donde se comía. Pero era o es muy parecido a muchas casitas en México que son así. Entras, que hay cocina y luego otro cuarto donde duermen y ya. Algo así son en muchos ranchitos. Y a veces sigues caminando y tienes que pasar por esa habitación primera que es la cocina y luego sigue la siguiente habitación que es donde hay dos camas, pero sigues caminando y la siguiente es otra habitación donde hay otras camas. Entonces muchas veces son así, ¿no? Esto también, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que José y María, pues cuando llegaron ya no había lugar en la habitación de hospedaje. Se estaban quedando en esa primera habitación donde está la cocina, donde están los animales que se amarraban y donde tenían esa colchoneta donde mucha gente también dormía. No se quedaron a la intemperie. ¿Y qué pasa con todo esto? Pues imagínense, tenemos a un carpintero que realmente en este tiempo el carpintero es más como un artesano, pero en el caso de José es alguien dedicado más cercano a la construcción, que manejaba diferentes materiales, especialmente la madera, pero también a veces manejaban algunos metales como el bronce, como el hierro. Con esto ellos prácticamente construían casas. ¿Por qué? Porque no tenemos como ahorita los muebles, no existían, es decir, un carpintero no hacía muebles. En esta zona no existen. Lo único que se fabricaba de madera eran pues que las puertas, que las ventanas, o sea, son cosas para construir la casa, barrotes, todas las cosas que son para la estructura de alguna casa y muy posible él, o sea, José, sabía cosas de albañilería o del manejo del adobe, ¿no? Que es por eso ellos realmente se dedicaban a la construcción. Ese era su negocio, esa era su carrera vocacional.
No era la de que es un carpintero y hace cosas de madera. Sí hacía cosas de maderas, pero todos eran regularmente para casas, porque los muebles pues casi no existían. Entonces, seguro, y esto es seguro, tenemos un carpintero que ha viajado, hombre, que no se puede quedar quieto, que tiene que hacer algo. Ustedes van a creer que no hizo algo para, ahora sí que acomodar de lo mejor toda esta área, y muy posible que lo compartieran con otros visitantes. O sea, eran casas llenas, muy posible eran casas llenas donde estaban más de una familia ahora sí que en la mesón o en el pandocaya, en la habitación de hospedaje. Y también la familia dueña pues se quedaba ahí donde está la cocina, junto con José María, y a lo mejor hasta más. Entonces, simplemente por gratitud, obvio que Moisés preparó la llegada de su salvación. Claro, o sea, no solamente hizo la cuna ahí del comedero, del pesebre, también lo ha de haber transformado. Entonces, podemos decir, estamos desmintiendo el nacimiento de Jesús como tal, claro, y no solamente eso, viendo los detalles, sabiendo lo que él podía hacer, sabiendo que sí había algunas bendiciones, que más adelante llegó mucha bendición para José María. Entonces, aplicando todo esto a nuestra vida, podemos ver que así como José María tomaron sus dones para llevar las cosas humildes y hasta viles que tenían y poder llevarlas a su máximo nivel para ser usadas para el plan de Dios y ser lo que era para uso vil o humilde, llevarlo a un uso honroso, un uso para glorificar a Dios. Y vamos a leer lo que vemos en 2 Timoteo 2, 20 y 22. Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Versículo 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, fe, el amor, la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces se dan cuenta, para muchos que hablamos que en estas fechas de Navidad y de Año Nuevo están en depresión y quieren desvivirse porque han tocado fondo, tengo una gran noticia para ustedes. Dios quiere salvarte de las garras de los demonios y de Satanás y de tu destino, que es el infierno si no tienes a Cristo en tu corazón. Y quiere llevarte a cambiar ese destino para que ahora sea el cielo y vivir un toque del cielo aquí, con una relación con Dios para que tu vida, que no, quizá no para tú pienses que no tiene sentido, propósito, o que piensas que tú naciste para algo muy chafa, a lo mejor tú piensas que tu propósito no es importante, que es humilde, o incluso mucha gente va a pensar que su propósito es solamente para cosas viles, y entonces no tienen el deseo de la vida. Si lo has visto así, es muy triste. Muchos lo han visto, no eres el único, y lo he escuchado. Pero Dios quiere hacer que nazca la salvación en tu vida y que cuides esa salvación. Pero primero quiere mostrarse su gran plan, su propósito, y después prepararte para que puedas nacer la salvación y la puedas cuidar hasta que tu propósito con esta salvación llegue a ser un propósito glorioso y de honra. Y eso es para todos, no solo para la gente que piensa que está triste y quiere desvivirse. Es para todos. Dios quiere darte un propósito glorioso, que seas tu instrumento, o sea, tú y tus áreas de ese instrumento, o sea, tus áreas personales y físicas. Dios no le importa qué usos viles has vivido o les has dado por mucho tiempo. Le importa que quieras cambiar de dirección para llevar
todas tus áreas a que se conviertan en áreas de un instrumento de gloria, un instrumento para honra. Esto es lo que Dios quiere para tu vida, y esto es como yo invito a que inicien el año, buscando ser un instrumento de honra. Sí, hay muchas cositas, muchas personas que andan ahí haciendo lo indebido, creyendo que están haciendo lo correcto para obtener cosas buenas, y no. Así que así es simple. Esto es para que tomes una decisión. Dejar de hacer lo incorrecto, dejar de hacer lo malo. Que abras tus ojos, que abras tus sentidos, tu tacto, tu olfato, y que puedas entender que has estado siendo un instrumento vil, creyendo que eres un instrumento de honra, y que estás perdiendo tu tiempo con un propósito donde Satanás te tiene como marioneta. Así es, señores y señoras, jóvenes, jóvenes. Así es, Dios quiere cambiar tu propósito y llevarlo a glorificarte. ¿Cómo? Pues glorificándola a Él. ¿Cómo? Pues ya vimos. Dios te quiere preparar al punto que puedas usar lo que hacías para cosas viles, ahora usarlas para la grandeza y la realeza, para el Salvador, para Jesús. Así que te dejo esto para que pienses mucho en ello y puedas pedirle a Dios, decirle: Dios, aquí estoy, perdóname porque perdí el tiempo. No sé si tenga propósito, quizá pensando en que solo he hecho cosas viles. Y también para los que están pensando en desvivirse, decir: quiero ver opciones, quiero ver qué realmente tienes para mí. Díselo a Dios para que Él se muestre en tu vida y llevarte a ver las mejores opciones que puedas tener. Así que espero que sea de mucha bendición y que este año lo comiencen con una dirección de grandeza. Hasta pronto y bendiciones. Bye.